Supónganse que tenemos esta señal, ¿sí? Esta señal, si nosotros ponemos los puntos característicos de una señal, de una función trigonométrica, tenemos que este es 0, pi, 3 medios de pi, y tenemos acá 2pi, ¿sí? Y se repite. La señal en este caso, ¿sí? Lo que va a hacer es, si es una sinusoidal, en 0 vale 0, acá me faltó pi sobre 2, pi, 0, pi sobre 2, pi, 3 medios de pi, 2pi, ¿estamos bien? A ver, un segundito. 0, pi sobre 2, acá es pi, y acá es 3 medios de pi, y acá tenemos 2pi. ¿Sí? Si nosotros dibujamos esta señal, ¿sí? Que tiene estos puntos de esta manera, lo que hace la señal sinusoidal es esto. Si ahora yo supongo que tengo una bobina, ¿sí? Lo que hace la bobina es adelantarme la corriente 90 grados. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando este punto acá vale pi sobre 2, acá yo voy a tener pi acá, ¿sí? En este punto, en pi sobre 2 voy a tener un 0, acá voy a tener menos pi, acá voy a tener así. ¿Sí? Lo que estoy haciendo es esto, es atrasar mi señal 90 grados. Bien, los capacitores hacen al revés, adelantan la tensión y retrasan la corriente, por así decirlo. Entonces, la realidad es que, como bien dijimos anteriormente, no existe este desfasaje de 90, de menos 90 y de la resistencia que hacen 0, no existen. ¿Sí? Las bobinas tienen una resistencia asociada, como vimos recién, los capacitores tienen una resistencia asociada también, y las bobinas, las resistencias tienen cualidades capacitivas inductivas algunas, ¿sí? Depende del material como estén hechos. Bien, si ustedes se fijan, si ven la construcción de una resistencia puede ser un núcleo de cerámico, ¿sí? Una resistencia que está haciendo esto así alrededor, y si ustedes se fijan, yo hago esto, tengo una resistencia, pero tengo asociada una inductancia, ¿sí? Yo devané un cable, entonces voy a tener una inductancia relacionada. Entonces los componentes no son del todo puros, ¿sí? No tengo resistencias puras, no tengo capacitancias puras, no tengo bobinas puras. Entonces, si nosotros tomamos, por ejemplo, el caso de una resistencia y la ponemos en una señal de alterna, lo que vamos a ver es que si esta resistencia es ideal, voy a ver que la corriente y la tensión van a estar en fase, ¿sí? Si se fijan, la gráfica en el tiempo, ponen un osciloscopio sobre la resistencia, van a ver que la corriente y la tensión están en fase. ¿Bien? Eso hace que, como están en fase, y esto es lo importante, la potencia, ¿sí? Que se mide, si nosotros medimos en cada punto de nuestro gráfico la potencia instantánea, por ejemplo en este punto de acá, yo mido la potencia y lo que voy a tener es, perdón, la potencia instantánea. Si yo agarro acá, por ejemplo, fíjense, tenemos la tensión en este punto y tenemos la corriente en este punto y la tensión en este punto, ¿sí? Indicada con el amarillo está señalando, la potencia instantánea, ¿sí? Como están en fase, la potencia instantánea va a estar en este punto, ¿sí? Si ustedes se fijaron recién, la señal que yo tenía, si yo hago la potencia instantánea que está dada por una tensión máxima por el coseno, si yo tomo que las señales, estas dos señales, la corriente es esto y la tensión es esto, y coseno de omega t y b coseno de omega t, lo que voy a tener es lo siguiente, y coseno de omega t, ¿sí? Estos dos valores b por m se van a multiplicar, dándome un cierto valor, pero el coseno, las señales al coseno van a estar al cuadrado, entonces los valores negativos se van a volver positivos, algo parecido a lo que hacía con un rectificador de media onda. ¿Bien? Si yo les pregunto ahora, después de lo que estuvimos viendo, les pregunto, ¿cuánto es la potencia? ¿Se acuerdan cuánto es la potencia de una señal, la potencia media de una señal sinusoidal? Nosotros habíamos visto que la potencia media de una señal sinusoidal de coseno era 0, ¿sí? Porque teníamos que la señal se mantenía acá en el medio y si tomábamos el valor medio se hacía 0. ¿Bien? En este caso, ¿sí? Como la tensión y la corriente están en fase,
se multiplican al cuadrado, entonces se elevan. Fíjense, lo que yo tengo acá es, por ejemplo, si se fijan, tengo una señal que es negativa, se multiplican las dos y se vuelven positivas. Y todos los valores están por encima del 0. Bien, entonces si yo calculo la potencia media de este circuito con la integral que habíamos visto, lo que me da es que en una resistencia, en un circuito completamente resistivo, la potencia media es distinta de 0. ¿A que no se adivinan cuál es el valor ese? ¿Saben cuál es? ¿Se dan una idea de lo que es ese valor? 1. No, no es 1. 0. No, no, no. 0. La potencia media es esta que está acá. ¿Sí? Es el valor de este que está acá. La potencia media, para este caso que hay una resistencia, la potencia media es directamente, como no hay desfasaje, no hay absolutamente nada, es igual a la tensión eficaz por la corriente eficaz. ¿Sí? Si yo hago la integral de este equipo sobre 1 sobre t sobre el periodo, me da este valor. La potencia en un circuito completamente resistivo es la tensión eficaz por la corriente eficaz. La potencia media, ¿sí? Potencia media. Si ustedes se fijan acá en el dibujo, está ahí. Vamos a borrar todo. Si ustedes se fijan, tengo la potencia, tengo una señal sinusoidal, ¿sí? Hubiese sido, bueno, para que se entienda por qué es distinto de 0. Fíjense, si yo hubiese graficado la potencia instantánea y la potencia instantánea me hubiese dado sobre el eje T, de esta manera, la potencia media, como bien vimos y conocemos, es 0. Pero ahora, ¿sí? La potencia, que está acá, como yo le estoy multiplicando al cuadrado, como vimos recién, ese valor se va a elevar. Va a estar por acá arriba. Ahora, si yo hago el valor medio de esta señal que justo pasa por acá por el medio, voy a tener un valor distinto. No es algo intuitivo que yo les diga que la potencia media es igual a el valor eficaz de la tensión por el valor eficaz de la corriente. ¿Sí? No es algo intuitivo, eso no se ve, hay que hacer la matemática, hay que hacer la integral del periodo, ¿sí? Entre 0 y 2pi, por ejemplo, la señal en realidad sería entre 0 y t, de la tensión, el coseno de omega t, ¿sí? Por, acá estoy disponiendo el coseno de omega t y esto no es el coseno de omega t, por la corriente y el coseno de omega t, diferencial de t. Si ustedes resuelven este integral, ¿sí? Les va a dar este valor. La potencia media, esta es la definición de potencia de cualquier cosa media, tensión media, corriente media, de potencia media, ¿sí? Les va a dar este valor que está acá. Y es correcto, ¿sí? No hay desfasaje, no hay nada. El chiste empieza a aparecer cuando empiezan a aparecer otro tipo de componentes, suponiendo ahora que tenemos una inductancia pura, ¿sí? En este caso, si vemos y suponemos, sabemos que la corriente, en este caso es I, tenemos una tensión de alterna, y decimos que la corriente tiene esta forma, ¿sí? De omega t. Como nosotros sabemos que las bobinas, ¿sí? Atrasan, o en realidad adelantan, atrasan la tensión con respecto... Te puedo decir una cosa, yo podría llegar a ir el día domingo, pero imagínate, yo salgo de acá, de Ingeniero Maswich, tengo que cruzarme todo, tengo casi una hora de viaje. Imagínense que tenemos la tensión, ¿sí? Las bobinas sabemos que atrasan, atrasan la tensión, ¿sí? Entonces, esto tienen que saber derivadas, sí, yo se lo voy a decir, cuando aparece una bobina pura y tenemos una corriente de la forma, lo que va a pasar es que la tensión va a tener esta forma, ¿sí? La derivada de estas, ¿por qué es este valor? Por definición, La ¿sí? derivada del seno es el coseno, por eso es que cambia. Exactamente, ¿sí? La tensión sobre una bobina, matemáticamente hablando, está dada por esta ecuación, ¿sí? Esta es la tensión sobre una bobina. Es el valor en henrios de la bobina por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Como tiene esta forma, la corriente, si yo la derivo,
tengo este valor que está acá. ¿Sí? Lo que uno ve cuando enchufa una bobina con valor resistivo bajo es que aparece esto, ¿sí? Se diferencian en 90 grados. Si yo a un seno le resto 90 grados, tengo perdón, si al ángulo que está dentro del argumento del seno, este omega, le resto 90 grados, lo que tengo equivale a tener a un coseno. ¿Sí? Equivale a hacer esto. Bueno, pasa eso. Si nosotros empezamos a mirar ahora cómo se comportan, ¿sí? Fíjense, están desplazados, la tensión y la corriente están desplazadas un ángulo de 90 grados. Bien, si esto era, por ejemplo, esto es 0, esto es 90, esto es 180, esto es 270, perdón, acá estoy escribiendo mal, acá es 270, ¿sí? Acá es 2pi, 360, me parece que me está olvidando un valor acá. 90, 180, 270, 360. Igual los estoy dibujando, los estoy escribiendo mal. Sí, tenemos 0 grados, 90 grados, 180 grados acá porque hay un 0. Acá tenemos, en este punto de acá, son 270 grados y acá son 360 grados. ¿Sí? Si ustedes se Nico, fijan, sí. hago una consulta. ¿Estás tomando la onda azul o la onda La negra? negra, la negra, la negra. Entonces, los primeros 90 grados no serían donde está el punto rojo en el medio, donde cruza la onda roja, la segunda onda para arriba. Sí, no, pero guarda que esa señal no tiene, la onda roja no tiene, no es no tiene, el argumento no se comporta con esos valores. Ahí les explico. ¿Sí? 0, 90. 0, 90, 180, 270 y 360 tienen que ser. Estoy marcando los puntos Sí, sobre. pero por eso el 180 en la onda negro sería después de la onda azul. No, estoy tomando de referencia la onda negra. Acá tengo 0. Acá el seno en pi en 90 grados vale 1. Ah, listo, está bien, no dije nada, ya está, lo entendí ahora. O sea, yo estoy desfasando la que es la azul con respecto a la negra. Entonces tengo 90 grados de diferencia. ¿Sí? Porque cuando esta vale 1, ¿sí? La azul vale 0. Bien. Cuando el azul vale 1, la negra vale 0. O sea, lo estoy desplazando 90 grados. Es simplemente eso. Entonces, si ustedes se fijan acá, y tenemos las potencias instantáneas y multiplicamos a cada instante nuestra tensión por nuestra corriente, que es la potencia instantánea, ¿sí? Van a ver que van a obtener una función, que es la función que está en rojo, que es la potencia instantánea. Esa potencia instantánea tiene la siguiente forma, que es potencia instantánea es igual a el producto entre la corriente y la tensión, ¿sí? La corriente y la tensión por la corriente máxima por la tensión máxima, el resultado del integral ese que estamos haciendo, por 2pi, ¿sí? Entre 0 y 2pi, ¿sí? Del seno de 2 omega t diferencial de t. Es esta ecuación que está acá. Bien. Esto que está acá es la función roja más menos multiplicada por un coeficiente. Imagínense que es así. Esta integral me da que la potencia instantánea, perdón, la potencia media acá, no es la instantánea, la potencia media es igual a 0, ¿sí? Fíjense, la función roja, ¿sí? Está pasando a través del 0 la misma cantidad de tiempo. Arriba está una cierta cantidad de tiempo, pero en la parte de abajo está la misma cantidad de tiempo. Fíjense que tiene el doble de frecuencia con respecto al azul y con respecto a la negra, ¿sí? Es mucho más rápida. Por eso es 2 por omega t. Entonces, la potencia instantánea, si yo tengo un componente completamente inductivo, lo que sucede es que es 0. O sea, yo es como que entrego la fuente, entrego energía y no pasa nada. Es como que la energía que le está mandando la fuente no hace ningún trabajo. ¿Sí? Entonces, yo no estoy haciendo o sea, estoy haciendo que algo entregue energía para no hacer ningún trabajo. ¿De acuerdo? ¿Se entiende ese concepto?
¿sí? ¿Qué es lo que está pasando puntualmente? Esto se los digo así, no lo vamos a explicar matemáticamente. Lo que está haciendo la bobina, ¿sí? Es, toma la energía de la fuente, la almacena en forma de campo magnético, ¿sí? Tenemos la fuente acá de alterna, tenemos la bobina. En el ciclo positivo, ¿sí? Lo que hace la bobina, y en el ciclo negativo también es, entrega potencia. La bobina la almacena y después agarra y se la devuelve a la fuente. Ese juego es lo que hace. Le da energía, la guarda y después la devuelve a cada ciclo. Cuando ustedes ponen eso en un kilowattímetro, el kilowattímetro empieza a dar vueltas, sigue dando vueltas, por más que la energía se vuelva a entregar, ¿sí? La compañía eléctrica le sigue cobrando, porque lo que está haciendo ustedes es estar absorbiendo energía para no hacer nada. Entonces, se los cobro. Lo que sucede es lo siguiente, ¿sí? Se va almacenando esa energía, se almacena en forma de campo magnético, de esta forma, ¿sí? Y no hago nada. Los capacitores, ¿sí? Vamos a hacerlo rápido esta parte, porque es mucha matemática, tiene mucho sentido. Con los capacitores pasa exactamente lo mismo. La única diferencia es que ahora es la corriente la que se atrasa con respecto a la tensión, ¿sí? O adelanto o sea, sí, sería o adelanto la tensión con respecto a la corriente o la corriente se atrasa. ¿Qué quiere decir eso? A los capacitores les gusta que la tensión cambie, entonces van a hacer que se adelante lo más posible, ¿sí? Va a tratar de absorber la tensión lo más rápido posible, hablando mal y pronto. Pero el efecto es exactamente el mismo, ¿sí? Yo genero una potencia instantánea, la cual tiene un valor medio igual a 0. Si ustedes se fijan la corriente, la curva roja, que es la potencia instantánea, está la mitad del tiempo abajo y la mitad del tiempo arriba, la misma cantidad de tiempo, y por lo tanto la potencia que estoy haciendo es potencia media igual a 0. Es como que no hay potencia en el circuito. ¿Dónde se fue la potencia? ¿Entregué energía y desapareció? No, no pueden hacer eso porque empezamos hablando de la clase que la energía no se creaba ni se destruía, ¿sí? Sino que se transformaba. El capacitor lo que hace es almacenar esa energía en forma de campo eléctrico. Entonces, ¿qué hace? El capacitor se carga, ¿sí? Viene la potencia, la usa para cargarse, pasa el semiciclo, devuelve la energía, se carga y devuelve la energía. Constantemente hace eso, hace ese juego. Como no hay componente resistivo que disipe la potencia, ese juego de entregar y devolver potencia en un circuito completamente inductivo, completamente capacitivo, sigue ocurriendo infinitamente, ¿sí? Entrego y devuelvo la energía. ¿De acuerdo? Si eso pasaría si nuestros circuitos fuesen completamente inductivos, completamente capacitivos y no hubiese resistencia. ¿Se entendió más o menos? Sí, sí. Bien. La realidad es que los circuitos no son, como dijimos anteriormente, no son ni netamente capacitivos, ni netamente inductivos, ni netamente resistivos. Son una mezcla de los tres. Entonces aparecen lo que son los circuitos RLC. ¿Bien? Que son RLC en serie y en RLC en paralelo. Para lo que son cuestiones de potencia, ¿sí? A la fuente no le interesa si el circuito está en serio o en paralelo. Ella entrega a una carga, una impedancia, entrega una energía, ¿sí? Y se sigue cumpliendo la misma ecuación que vimos al principio. PDF es igual a PDC, suponiendo que no hay pérdidas de algún tipo, ¿sí? Si están conectadas en serio o en paralelo los componentes, no le importa. Entrega una potencia, y eso tiene que ver cuando uno calcula lo que son potencias en circuitos, empieza a... uno no se fija cómo están conectadas las cargas realmente. ¿Bien? Entonces lo que sucede es lo siguiente. Ustedes se acuerdan, vimos recién, mejor dicho, que si yo tengo, por ejemplo, una corriente, lo que sería, en realidad se toma que la tensión está fija. Supónganse que tiene una tensión, vamos a escribirlo, supónganse que tiene una tensión que es igual a BdM por el seno de omega t. ¿Sí? Fíjense que yo arbitrariamente le estoy dando a las tensiones y a las
corrientes, valores de funciones trigonométricas cualquiera, le pongo que es un seno, le pongo que es un coseno, no importa. La diferencia entre uno y otro es que lo retraso 90 grados uno con respecto al otro. Por eso no le estoy dando mucha importancia. Entonces, si ustedes toman que la tensión, por ejemplo, la fuente esa E, tiene esta forma, ¿sí? B por seno de omega t y demás, cuando lo conectan en un circuito RLC, lo que va a suceder es que la corriente va a estar desfasada a un cierto valor con respecto, ¿sí? a la tensión. Y eso se ve de la siguiente forma, ¿sí? Por el seno de omega t menos phi. ¿Sí? Ese phi lo conocen todos. ¿Sí? Lo habrán escuchado, sí, lo habrán escuchado. El factor de potencia. ¿Bien? Sí, lo escuchamos, pero si tengo que decirte de dónde sale, desconozco. Bien. El factor de potencia, ahí se los dibujo. Si ustedes tienen una señal de continua y tienen un circuito de RLC, suponiendo que vamos a hacer la tensión de color celeste, supónganse que es una señal sinusoidal de esta forma. ¿Sí? Acá tenemos 0, acá tenemos 90, acá tenemos 180, acá tenemos 270. ¿Sí? Estos valores son los que están acá. Acá es 0, acá 270. Disculpen el dibujo, soy bastante malo. 360. Lo que yo voy a hacer es, voy a aparecer la corriente que va a aparecer una corriente que tiene una cierta forma, ¿sí? Y lo que me va a indicar ese ángulo, ese phi, es cuánto es el desfasaje que tiene la tensión con respecto a la corriente o viceversa, la corriente con respecto a la tensión. ¿Bien? Eso es el ángulo, el coseno phi. En realidad el phi, el ángulo phi, el coseno phi es la medición. ¿Sí? Eso es lo que le está indicando ese ángulo. ¿Cuánto se está desfasando la tensión con respecto a la corriente? Acá esto son minúsculas, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, Genial, Nico. Gracias. si ustedes hacen el cálculo de la potencia, hacen la integral y todo lo que estuvimos viendo, la potencia instantánea, en este caso que estuvimos viendo en nuestro circuito, va a estar dado por B por I instantáneo, cada puntito de esto. Si yo quiero saber cuánto es la potencia instantánea en este punto, ese valor va a estar dado por B por I, ¿sí? La función BI. Y eso nos va a dar Bm por el seno de omega t, ¿sí? Por I de m por el seno de omega t menos ese ángulo de desfasaje, que es este que está acá, el phi. ¿Sí? Simplemente es eso. El ángulo phi les está indicando eso, cuánto están desfasadas las dos con respecto. Si nosotros le hacemos la integral, la potencia media, ¿sí? De toda esta función que está acá, ¿sí? La integral, estuvimos viendo todo lo demás, lo que nos va a dar toda esa ecuación, en el apunte está escrito, es que el valor eficaz de tensión es igual a la corriente eficaz por el coseno phi de que hay, ¿sí? De que existe. Esto, ustedes lo conocerán como factor de potencia y mide cuánto es la relación entre los ángulos, entre el ángulo ese de desfasaje, entre lo que es la corriente y la tensión. Si la corriente, ¿sí? Si el coseno phi, uno busca que el coseno phi sea idealmente 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quiere decir que toda la potencia que estoy entregando se está consumiendo, se está convirtiendo en trabajo en el equipo. ¿Bien? La unidad en la que se mide son los watts. ¿Bien? Entonces, con ese cálculo yo puedo calcular con la potencia media, yo sé cuánto es la potencia que me está consumiendo en forma, la potencia activa, esto se conoce como potencia activa, que mi circuito está consumiendo, ¿sí? Que mi circuito realmente está utilizando para realizar trabajo. ¿Bien? Hacer girar una bomba, hacer que una bomba eleve agua a una cierta altura, eso es la única potencia que se puede utilizar la única energía que se puede utilizar para, para hacer el trabajo. ¿Sí? Eh,
Eso se llama potencia activa. Pero hay otra cuestión, ¿sí? Nosotros vimos que al hacer esto, aparecer este ángulo, al no convertirse toda la energía en trabajo, hay cierta energía que se está perdiendo de los componentes. Por ejemplo, si hay bobinas, si hay capacitores, cierta parte de esa potencia, cierta parte de esa energía que yo estoy entregando para hacer trabajo, no aparece en ningún lado, no se convierte en trabajo, se convierte en algo más. Eso, ¿sí?, se conoce como potencia, lo que es potencia reactiva, ¿sí? La potencia reactiva, que es, por ejemplo, los campos magnéticos que yo necesito para que el motor empiece a girar, en un circuito capacitor, la energía que yo necesito almacenar para poder elevar una tensión, eso se conoce como potencia reactiva. Y la potencia reactiva, vamos a ponerlo así, esto lo vamos a convertir ahora en potencia activa, es B eficaz por I eficaz por el coseno de phi. Esto es la potencia activa. Todo eso, lo que estuvimos hablando recién, toda esa energía que no es que no se está desperdiciando, sino que no se utiliza en trabajo, se conoce como potencia reactiva, ¿sí? Y la potencia reactiva está dada por B eficaz por I eficaz por el seno de phi. Esta potencia reactiva no se mide en watts, perdón, ¿sí? Se miden en volt-ampere reactivos, ¿sí? Es la potencia reactiva. Bien, entonces uno lo que puede decir es que toda la potencia que me está entregando mi fuente en un circuito se convierte en parte en potencia reactiva y en parte en potencia reactiva. Bien, esa suma, entre comillas, ¿sí?, me da una potencia más, que se conoce como potencia aparente. La potencia aparente es toda la energía que me está entregando Edesur, Edenor, mi fuente, ¿sí?, para convertirla en potencia activa y en potencia reactiva. Esa potencia aparente, ¿sí?, que es la que me cobran, la potencia aparente es la que el generador está tratando de entregarla a mi circuito para que yo pueda hacer trabajo, parte lo utilizo para hacer el trabajo previamente dicho y parte lo utilizo para hacer otras cosas, ¿sí?, está dada por el valor eficaz, ¿sí?, y la corriente eficaz. Esta potencia aparente se mide en volt-amperes. Bien, yo no la utilizo toda. Como bien dijimos, utilizo parte en forma activa, en la potencia activa, y parte en la forma reactiva. Esto es volt-ampere y se conoce como potencia aparente. Debido a que esto tiene que ver con matemática y números imaginarios, ¿sí?, no vamos a entrar eso, vamos a simplificarlo un poquito más. Debido a que la potencia activa se utiliza en el trabajo, pero la potencia reactiva se utiliza en otra cosa, que no sabemos qué es, las dos no están relacionadas directamente. Yo no puedo sumar potencia activa y potencia reactiva y tener la potencia aparente, ¿sí?, porque no tiene las mismas unidades. Es como que su conjunto hace que se forme la potencia aparente. Eso hace que aparezca en el triángulo de las potencias, ¿sí? Cuando uno no puede sumar cosas porque son peras y manzanas, por ejemplo, lo que hace es hacer Pitágoras, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo considero que la potencia activa es un vector, una flecha que apunta hacia una dirección, ¿sí? Esta es la potencia activa. La potencia reactiva, esa potencia que yo no puedo usar, que no puedo utilizar, está desfasada un cierto ángulo, ¿sí? Está apuntando en otra dirección, ¿sí? Yo no la estoy utilizando, aparece en otra dirección. La matemática hace siempre esto. Cuando uno no puede hacer funcionar algo, lo convierte en algo imaginario. Lo pone a 90 grados, es ortogonal, se dice. Se convierte, esta potencia reactiva, yo no la puedo utilizar. Bien, son dos vectores que son completamente ortogonales. Lo que hacen estas dos, si uno suma los vectores, la potencia aparente va a estar dada, hizo el triángulo. La potencia aparente va a estar sobre este vector que está acá.
Ah, pensé que se había acordado el tiempo. Perdón. La potencia aparente va a aparecer en este lugar que está acá. Este ángulo que está acá, ¿cuál es? 45. No, phi. Ah, bueno, sí. ¿Sí? Entonces, la potencia aparente, yo quiero saber cuánto es. Esto es trigonometría, si no lo saben está bien. Si yo quiero saber cuánto es la potencia activa de un circuito, sencillamente agarro y utilizo la potencia aparente, ¿sí? La energía que o sea, hago lo siguiente, la potencia activa está dada por la potencia aparente por el coseno de phi, y la potencia reactiva está dada por la potencia aparente por el seno de phi. Bien, cuando ustedes tienen un equipo, un motor o lo que sea, vamos a llevarlo a un lugar más terrenal, ¿sí? Y les dice, por ejemplo, que el motor consume 756 watts, bien, y tiene un coseno phi de 0,85, ¿sí? Lo que les está diciendo, ¿sí? No es que lo que está consumiendo el motor, la potencia que consume el motor es esta, no, esta es la potencia que el motor está utilizando para hacer trabajo, pero lo que les cobra la compañía no es esto, es el siguiente número. Si ustedes agarran y saben que la potencia es de 756 watts, ¿sí? Pero tienen la potencia aparente, no saben cuál es, pero saben cuánto es el coseno de phi, este valor que está acá es 0,85. Si ustedes agarran y dividen 756 por 0,85, lo que estoy haciendo es, para que se entienda, es potencia aparente. Hago 756 watts dividido 0,85. Esto me va a dar el valor de 889 volt-ampere. La compañía eléctrica no me está cobrando esto, me cobra esto, ¿sí? Y ahí empiezan las cuestiones de la corrección del factor de potencia. Si uno tiene factores de potencia que son muy bajos, sí, fíjense, supónganse que el motor está funcionando mal y el factor de potencia, por algún motivo, baja a 0,65, ¿sí? Entonces, si yo hago este cálculo, hago 756 dividido 0,65, lo que voy a tener es que la compañía, el kilowatímetro que está dando vueltas como loco a la entrada de mi casa, lo que va a pasar es que me va a cobrar 1163 volt-ampere, ¿sí? Mi carga, mi motor en mi casa, le está pidiendo a la red que le entregue esa potencia. Entonces, como vos no estás corrigiendo tu factor de potencia, te cobro más. Y eso tiene que ver el coseno F, a eso es lo que se refiere, ¿sí? ¿Se entiende más o menos la idea? Sí, Nico. Bien, entonces esto que está acá, este triángulo que está acá, en realidad se convierte en lo siguiente. De una forma de decir, se puede convertir en lo siguiente. Si ustedes hacen qué feo triángulo. Si ustedes hacen, bueno, vamos a dejarlo así. Si ustedes hacen este triángulo, este vector que está acá, que habíamos dicho que era la potencia reactiva, y esto que está acá, que es la potencia aparente, la potencia activa, perdón. La potencia activa lo arma la resistencia, ¿sí? La resistencia que tiene mi circuito es lo que me hace que se convierta en trabajo. Bien, la potencia reactiva son las capacitancias y las bobinas. Esta flecha, este vector que está acá, es la combinación de la suma de una parte, una potencia reactiva capacitiva, todos los capacitores que tiene mi circuito, y una potencia reactiva, ¿sí? Una potencia reactiva inductiva, ¿sí?
Cuando se suman esas dos, ¿sí? Que están desfasadas, ¿sí? Están opuestas, si ustedes se fijan, las dos flechas están apuntando en direcciones contrarias. Si yo sumo esas dos flechas, lo que voy a obtener es el conjunto de las dos, que es esta flecha que está acá, que es la potencia reactiva. Bien, cuando uno hace ajuste de factor de potencia, que agarra capacitores, a un motor le pone capacitores, lo que está haciendo realmente es achicar, ¿sí? Esta relación. ¿Por qué? Si ustedes se fijan y tienen un motor que tiene el coseno phi es de, por ejemplo, el ángulo phi es de 80 grados, yo puedo hacer que si yo pongo capacitores, puedo hacer que este ángulo baje, ¿sí? A, por ejemplo, 60. Si yo hago que baje a 60 grados, ¿sí? Esta potencia aparente se parece mucho más a la potencia activa. Entonces yo toda la energía que está pidiéndole a la red se convierte en potencia de trabajo. Eso es lo que ustedes están haciendo cuando ponen un capacitor en una bobina o corrigen el factor de potencia, que le dicen corrigen el factor de potencia. ¿Sí? Bien, sigamos. Para que se entienda lo que estamos hablando, ¿sí? Cuando uno corrige el factor de potencia, lo que hace es lo siguiente. Nico, Sí, te hago una consulta rápida. Es por eso que se intenta llevar la potencia aparente a cero, porque el coseno de cero te da 1. sí. Listo. Gracias. El chiste es el siguiente, Rodrigo. Vos no puedes hacer que la potencia aparente se vuelva a la potencia reactiva. No puedes hacer que el ángulo phi sea cero. ¿Sí? Puedes hacerlo lo más bajo posible. Pero los motores necesitan de campo magnético para poder funcionar. Entonces cierta parte de la potencia que estás pidiendo, ¿sí? Se va a convertir en potencia reactiva. Lo que vos buscás es que sea la mínima indispensable. Y eso, cuando uno corrige el factor de potencia, busca eso. ¿Sí? Ok, genial. ¿Qué me perjudica que yo tenga un coseno phi muy alto? Primero, tengo pérdida de potencia de las instalaciones. ¿Sí? La potencia activa, como bien dijimos, no es la potencia útil, la activa no es toda la que puedo tener. Aumentan las pérdidas por calor. La corriente aumenta. Cuando aparece más, ahora vamos a ver eso. Si ustedes siempre estuvimos hablando de que la tensión de la fuente, la tensión que puede entregarme la red es fija. Cuando uno hace que aparezca un coseno phi más alto, la corriente tiene que aumentar, ¿sí? Porque si nos fijamos en la ecuación de la corriente, si esto es fijo y mi equipo me pide más potencia, esto es siempre igual, mi equipo pide más potencia porque el coseno phi es bajo, esto hace que la corriente tenga que aumentar. Si la corriente aumenta en una instalación, implica que yo tengo que poner cables mucho más grandes y que las pérdidas por calor van a ser mucho más grandes de lo que tendría que ser normalmente. Va a haber caídas de tensión en la red, ¿sí? Recuerden que cuando pasa a través, si tengo una resistencia, un cable que tiene una resistencia, y yo tengo una tensión acá, B, por la ley de Ohm, cuando yo llegue a este punto que está acá, la tensión B2 va a ser mucho más chica que B1, ¿sí? Es B igual a I por R. Si yo tengo acá un potencial, acá, por la pérdida que me está produciendo la resistencia, cae la tensión. Llega a un punto que el coseno phi puede ser tan elevado, ¿sí? Si el número coseno phi el coseno phi es muy bajo, puede haber que haya caída de tensión importantes, haciendo que se caiga se pierda, deje de funcionar las cosas, ¿sí? Se apaga, se empiezan a apagar los equipos. Los transformadores, peor aún, lo que están haciendo ustedes es arruinándole el equipo a otra persona, ¿sí? Porque si los transformadores de DSUR le tienen que entregar más corriente a ustedes, ¿sí? Hacen esa corriente en el transformador se ve, empieza a disipar más calor, entonces desgastan el equipo. Entonces por eso uno lo que busca es hacer que el coseno phi sea lo más parecido a 1 posible. ¿Bien? ¿Por qué? ¿Por qué digo que sea igual a 1? Tal vez eso no lo dije. Cuando el coseno, si ustedes se fijan, matemáticamente, aunque no se pueda cumplir, el coseno de 1, ¿sí? Si ustedes hacen la ecuación coseno de